Bueno, buenas tardes, espero que se encuentren bien. Hoy vamos a dar inicio a la clase del periodo 1945-1955, ¿sí? Un periodo que se caracteriza por la Iglesia Popular, ¿sí? Porque, bueno, es la Iglesia la que en este momento tiene una influencia importante, una alianza importante con el peronismo, ¿sí? Previamente habíamos venido de un periodo de la Nueva Cristiandad, donde la Iglesia tenía ese proyecto por cristianizar la sociedad, ¿sí? Donde el enemigo central, la campaña que tenía para construir ese mito de la nación católica, era en contra del comunismo, ¿sí? Que había sido el responsable, ¿sí?, del proceso de la Reforma Protestante, de la Revolución Francesa y la instauración del ateísmo, de la separación en algún punto también con la vida democrática y la modernidad del, del capitalismo, de la separación de la Iglesia y del Estado. ¿Sí? Ese proceso que lo había impulsado, según la Iglesia, el cristianismo, ¿no? También entonces los judíos también van a ser responsables, porque van a estar como etiquetados dentro de ese proceso, dentro de esa corriente del comunismo. Eso es importante porque hay lecturas en relación a eso. En ese sentido, bueno, tanto el liberalismo y el comunismo van a ser los enemigos mortales, ¿sí?, de la nación católica, ¿sí?, y por eso ese intento de exorcitarla. Van a ser estigmatizados como ejemplos de anti-argenidad, ajenos a la nacionalidad, ¿no? Conductores, diríamos, de la anti-argentinidad y del mito en contra del mito de la nación católica, ¿sí? El periodo, diríamos, que vamos a ver hoy, entonces, está precedido por el golpe de 1943, ¿sí? El golpe del GO, que es un golpe nacionalista, profascista, industrialista, ¿sí? Esto es importante. Tengamos en cuenta que en ese momento ya estamos en el periodo de la Segunda Guerra Mundial y la división en el país estaba, diríamos, bastante dividida entre los que eran pro de los aliados, con los que estaban a favor del eje, o los que eran neutralistas, ¿sí? Los que se llamaban aliadófilos, que apoyaban a las naciones aliadas, los neutralistas, y los germanófilos, que apoyaban a las naciones del eje, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta que Ramón Castillo entonces es derrotado por el golpe de junio del 43, y en el 43 al 55 estamos dentro del periodo de la Iglesia populista, ¿sí?, que es el apoyo ideológico de la Iglesia al peronismo. Un apoyo que no va a ser fácil y que no es tan lineal. ¿Por qué? Porque dentro de las filas de la Iglesia católica, fundamentalmente dentro del episcopado y muchos obispos, tenían algunos recelos en relación al movimiento peronista, por ser un movimiento que ellos mismos catalogaban dentro de sus revistas y en sus eh, diríamos, boletines internos, como un movimiento demagógico, ¿sí?, que tenía demasiado vuelo propio y que se quería apropiar de este mito de la nación católica, porque el mismo Perón en sus discursos asume una fuerte simbología cristiana, ¿sí? Tengamos en cuenta que hubo un decreto en el 43, el golpe del 43, de la enseñanza católica, y esto es central, porque empieza como a perfilarse el peronismo como un movimiento que, que busca el apoyo de la Iglesia Católica, ¿sí? Entonces, el establecimiento de esta religión religiosa en las escuelas y la oposición de la ley del divorcio es central dentro de lo que va a ser luego, a partir del 45, luego del 17 de octubre, la campaña electoral, dentro de sus consignas, va a ser un tema importante como guardián, ¿no?, de la religión católica. No voy a hacer hincapié en el GO, ni hacer una caracterización, pero sí tengan en cuenta que se oponía a la Segunda Guerra Mundial, se mantenía por la neutralidad, ¿sí? Diríamos, quería evitar que el movimiento obrero se incline hacia la izquierda, hacia el comunismo. En ese sentido, la Iglesia encuentra un aliado importante porque dentro de sus cartas pastorales aparece claramente que el peronismo es el movimiento menos mal, porque estaba conformándose la alianza del radicalismo con los liberales, por otro lado con los comunistas y los socialistas. O sea, la Iglesia había apoyado previamente el radicalismo, ¿sí?, en el golpe de Uriburu, ¿no?
incluso anteriormente, todo el proceso del gobierno de Roberto Ortiz, ¿sí? Y antes con Agustín Justo y Roca, en 1932 al 38, entonces había apoyado a los gobiernos radicales que se oponían al proceso del comunismo, obviamente. Y entonces ahora el radicalismo, una parte del radicalismo, se aliaba al socialismo y al comunismo, que eran precisamente los enemigos de la religión católica, ¿no? Entonces, ahí frente a esta alianza que se construye en las candidaturas del 45, que es esas elecciones que se dan en febrero del 46, la Iglesia se perfila y empieza en sus pastorales colectivas a llamar, en la carta pastoral colectiva, luego del 17 de octubre, empieza a llamar a su electorado, al voto católico, a postularse por la candidatura de aquellas personas que estén a favor de la enseñanza católica, que no estén en contra de la separación de la Iglesia con el Estado, ¿sí? Y hasta en los últimos días, ya en las últimas 2 semanas, cuando la Unión Católica, la Unión Democrática empieza a poner dentro de las consignas también el voto que estaba a favor de la enseñanza católica, ahí se termina como posicionando un gran sector importante de la Iglesia a favor del peronismo, ¿no? Porque el Perón en sus discursos era muy audaz, muy carismático, una prosa muy inteligente en la simbología cristiana, ¿sí? Como guardián de la religión católica, de la enseñanza religiosa, ¿sí? Tengamos en cuenta, bueno, que ya en este proceso del 43 al 45 se va a dar todo lo que es una alianza de clases entre la burguesía industrial, el proletariado, contra la oligarquía terrateniente. Y el Perón tenía claramente este enemigo de la oligarquía terrateniente. Esta cuestión, este posicionamiento contra la oligarquía terrateniente, a la Iglesia no le gustaba porque consideraba que era promover una lucha de clases, ¿sí? Esos eran uno de los sectores de la Iglesia que no apoyaba el peronismo, pero mayoritariamente podemos decir que lo apoyaban, ¿sí? Aunque había tensiones, por supuesto. De ahí después el golpe que se va a producir luego en el 55. Después estaba la pequeña y mediana burguesía también, y la clase obrera, que se habían enfrentado entonces contra esta oligarquía terrateniente, y había una intervención dentro del ejército que el Perón tenía una gran llegada, ¿sí? El ejército y el nacionalismo católico, entonces, son dos pilares de la alianza de clases peronistas. Esto es muy importante. En el contexto y en el proceso de la sustitución de importaciones, que lanza, ¿no? Como ven acá, en ese proceso donde se empieza a industrializar, las industrias pasaron de 38.000, del 35 al 46, a 86.444. En ese proceso se da lo que es la última oleada migratoria, ¿sí? Que se da entre 1840, acá se interpusieron dos títulos, pero entre ese proceso de inmigratorio, entre 1948 y 1952, se da la segunda oleada de inmigratoria, que es la masa que se va a incorporar luego al peronismo, una masa que no viene de las creencias, con las creencias ideológicas del comunismo y del socialismo, sino que es mucho más fácil, según la lectura de Germani, de ser proclive a la incorporación del movimiento peronista. Bien, entonces, a partir del 45, entonces, se empieza a producir la ruptura de Argentina con las relaciones diplomáticas de Alemania, Japón, bueno, por la declaración de la Segunda Guerra Mundial. Hay una mayoría nacionalista que se presenta su renuncia, y en la mayoría de los casos Perón no goza de la simpatía de los nacionalistas, ¿no? Esto va a hacer que se empiece a atomizar el nacionalismo y les impide realizar una declaración colectiva sobre el peronismo. Una vez que se produce, diríamos, el suceso del 17 de octubre, la carta pastoral emitida por el episcopado entonces es claramente proclive a llamar a votar, digamos, por el peronismo, ¿sí? En las últimas semanas, como decía antes. Tengamos en cuenta que en diciembre del 45, durante la campaña electoral, Perón declaró que esa política social había sido gran parte de las encíclicas papales, ¿no? De la doctrina social cristiana, ¿sí?
En ese entonces, bueno, todos los diarios publican las plataformas de la Unión Democrática, también empieza a haber esta cuestión del rubro de la educación por la enseñanza obligatoria, gratuita y laica. Y a su vez el diario católico, que es uno de los diarios, diríamos, del catolicismo, más popular, es uno de los diarios que dice no se puede ser, por ejemplo, católico y proponer la enseñanza laica, ¿sí? Que en ese momento todavía la Unión Democrática no lo había puesto como consigna. El Partido Laborista presentaba el programa como una imagen, diríamos, basada en oposición a las libertades políticas, reivindicación de los derechos de los trabajadores, ¿no? O sea, reivindicación en conjunto entre las fuerzas espirituales, el evangelio y las armas representadas por la metáfora de la cruz y de la espada, ¿sí? Esto en alusión al golpe del 43, que viene a restaurar, ¿no?, el orden que se había perdido por esa década infame de corrupción, de persecución, de proscripción, no solo a los que estaban en contra de ese orden, sino también de los profesores universitarios, de la prensa, del teatro, ¿sí? Entonces, bien, entre el 35 y el 46, bueno, se produce esta cuestión del proceso de ampliación de la industrialización. Después, entre 1947 y 1948, Perón, diríamos, va a hacer todo un proceso de posicionarse como mejor cristiano, ¿no?, ante los obispos, ¿sí? Y va a tener una política generosa hacia la iglesia. Y esto es interesante que ustedes lo vean acá, en esta parte de la línea del tiempo. El presupuesto al culto en 1947 se disparó a 40.000 millones de pesos, y después, en 1949, se da a 60.000 millones, ¿sí? Y crece en el 51 a 70.000 y se mantiene hasta el 53 al 53, ¿sí? Y baja después en el 55 cuando se produce el conflicto con la iglesia. Esto para que tengamos en cuenta que esa inversión, ese presupuesto destinado al culto, estaba relacionado con por un lado, con el presupuesto a gastos relacionados con los salarios, ¿sí?, con los gastos administrativos, pero también con los gastos a los viajes a seminarios, y esto es importante. Por ejemplo, el gobierno destina del 50 al 100% de los salarios a la jerarquía y a todas las categorías de los sacerdotes, ¿no? Después se duplica el número de puestos mantenidos por ¿sí? El personal de iglesia comienza a percibir un aguinaldo, pero también en toda la administración nacional. Y entre el periodo del 43 al 45 hubo 520 subvenciones y en el 50, 964. Miren cómo casi se duplicó, casi. En ese periodo, el Estado peronista, el gobierno peronista, subsidió 637, diríamos, subsidios destinados a la compra de edificios, a la reparación y a la conservación de la construcción de parroquias, residencias parrocales, benefició la editorial Difusión, ¿sí? También subsidió peregrinaciones a Europa, pasaportes, pasajes de delegaciones, y después hubo una serie de decretos que imponían la inscripción obligatoria de los cultos no católicos ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos, ¿sí? Esto es interesante porque ya empieza a haber una política de control de las religiones, no solo de la católica, ¿no? También hubo otros 2 decretos que referían a la inscripción de congregaciones católicas ante el Estado, y esos decretos implicaban, diríamos, cierto control severo frente al clero secular, porque tenían el nombre, la dirección, la nacionalidad de los miembros, pagado o no por el Estado, así como el detalle de las actividades. Entonces, este detalle tan minucioso que implantan estos decretos frente a la embajada norteamericana, los va a interpretar como una forma de control de las actividades de la Iglesia Católica, que lo era. Entonces, por otro lado, después empieza a haber una serie de malentendidos, puedo decir, que comenzaron a tensionar la relación entre la Iglesia y el gobierno y el Estado peronista, ¿no?
por un lado el homenaje al Monseñor de Carlo, donde vamos a ver ahora cuáles son las palabras que usa Perón para homenajear al cardenal Copelo, y cómo esas palabras caen mal en algunos obispos. Por otro lado, el 24 de septiembre del 48, hay uno de los acontecimientos más graves, es el atentado contra la vida de la misma pareja presidencial. ¿Sí? Yo esto lo sitúo, sí, no, eso se da en junio del 54. Bueno, el ataque contra la pareja presidencial fue un ataque muy fuerte, donde murieron muchos niños que estaban en la escuela. Fue un acto terrible. Entonces, esta cuestión genera obviamente, fue un proceso, como dice Rubén Dri, un proceso de conspiración, que fue construido por distintos grupos, un grupo heterogéneo, un nacionalista, un exfuncionario de la Embajada del estadounidense, un diputado laborista, Cipriano Reyes, que fue acusado de ser el principal promotor del atentado, y que después fue juzgado y escarcelado cuando se cayó el peronismo, cuando hubo el golpe de peronismo. Después también hubo 3 sacerdotes involucrados en esa conspiración. En ese momento, luego de ese momento, de ese atentado contra la pareja presidencial, en el que mueren un montón de personas, la CGT declara huelga general, en apoyo obviamente al presidente, con movilizaciones de solidaridad. La Iglesia empieza a condenar el atentado mediante una declaración y una promesa de quitar las facultades sacerdotales a los sacerdotes implicados, y la prensa peronista inicia una ofensiva contra el padre Dumpi, que es el responsable de una parroquia marginal que era conocida como antiperonista, ¿sí? Promotor de sermones antiperonistas durante la campaña electoral y días antes del atentado. Entonces, ahí es cuando Perón expresa ese descontento al cardenal Copelo por la falta de vigilancia de la cúpula frente al clero. Ahí, bueno, Copelo desplaza y le pide a Dumpi que se tome vacaciones, como él no quiso, lo obligan a abandonar definitivamente la parroquia. Tengamos en cuenta, bueno, que el precio que pagaba Perón por el acercamiento de la Iglesia tenía que ver, por un lado, generaba que Perón y Evita no sintieran ese reconocimiento suficiente por el esfuerzo económico y toda, diríamos, el discurso de alineación frente a la religión católica como resguardo, como aseguramiento del mito de la nación católica. Incluso en sus discursos había toda una ponerse al hombro las encíclicas, ¿no? Pero bueno, no obstante, en marzo la revista El Arzobispado, que era claramente del episcopado, le dice: todo lo que debe hacer el Estado debe asegurar a la Iglesia, la libertad de educar a la juventud, la disponibilidad de medios de formación del clero y las condiciones favorables de tutela de la familia cristiana para la participación del laicado en la acción católica. Bueno, las 2 primeras exigencias ya estaban cumplidas por el gobierno peronista, ¿sí? Numerosos cuadros católicos en el nuevo gobierno y algunos pocos curas peronistas eran, digamos, los que estaban, digamos, con el peronismo. La mayoría del clero y las máximas autoridades no seguía discretamente, no lo seguía, y los católicos demócratas y los que se oponían al peronismo debían callar sus críticas durante el primer peronismo, ¿sí? Este era el panorama en el 49, frente a las exigencias, bueno, que se daban dentro de la Iglesia. Después hubo toda una consolidación del catolicismo en la educación pública y en la colaboración financiera del Estado que implicaba un alineamiento del orden impuesto por Perón. El gobierno peronista entonces le daba a la Iglesia lo que el cardenal Copelo deseaba del Estado desde los años 30, ¿no? Porque tengamos en cuenta que en los años 30, ya con el mismo gobierno de Justo, no me acuerdo si fue en el 32, hubo una acrecentación de 10 diócesis y de 10 obispos, y después esto se empezó también a profundizar el gobierno peronista. Bien, ¿cómo sigue esto? Después, otro de los acontecimientos centrales, ¿sí?, que produjo, diríamos, el enfrentamiento y la ruptura de la Iglesia con el peronismo, tiene que ver con la procesión del Corpus Christi. Acá hay una, diríamos, una imagen donde en verdad se produce un enfrentamiento por la quema de las banderas que se enfrentan tanto los peronistas contra la Iglesia Católica, y hay un enfrentamiento que se queman las banderas y
los dos grupos se terminan como diciendo, no, la quemaste vos, no, la quemaste vos, bueno, eso hace más leña al fuego. Después otro de los temas también que sucedió en la prensa es que se lo acusó a Perón de corrupción de menores, porque los jóvenes de la UES, de la Unión de Secundarios, estaban haciendo ejercicio con ropa, diríamos, suelta, medio quizás corta, y eso, bueno, aprovecharon esa imagen de estar los jóvenes haciendo deporte en la zona, diríamos, de la quinta presidencial de donde vivía, diríamos, Perón, para acusarlo de eso. Bueno, eso también es una típica estrategia de los medios conservadores para ensuciar las imágenes de los líderes populistas. Después esto también se acrecienta en el golpe del 16 de junio del 55, cuando se le hace un golpe al peronismo, ¿sí? Yo disculpen que estoy mirando porque tengo dos computadoras, porque en esta imagen justo no puedo ver en texto. Bueno, estas cuestiones son muy importantes para tener en cuenta cómo se empieza a generar la ruptura del gobierno peronista con la Iglesia Católica, ¿sí? Quiero ver si tengo tiempo como para, desde la mirada de Caimari, que es un autor que a mí me gusta mucho, Lila Caimari, la religión, bueno, en las escuelas fue un tema muy importante porque acrecentaron casi el 95% de la población, digamos, de los jóvenes de las escuelas secundarias, tenía, durante el peronismo ya accedía a la religión, a las materias de religión católica. Eso entonces es uno de los temas que se le puede, digamos, atribuir al gobierno peronista, ¿sí? No obstante, hay que mencionar que durante el 52 Perón y Evita pusieron freno a las demostraciones antisemitas de los nacionalistas, y esto es interesante porque tengamos en cuenta que en Europa, la Iglesia Católica tuvo un rol central frente al exterminio de los judíos. Y no obstante, Perón y Evita no fueron cómplices de eso, de esa campaña, incluso de ese rol nefasto que tuvo la Iglesia contra la persecución de los judíos y el holocausto, ¿sí? Y ese alineamiento del fascismo, del franquismo, ¿sí? En Europa. Entonces, varios judíos empiezan a ocupar puestos de responsabilidad en el gobierno y en el partido peronista. Eso se da a partir del 52, volvemos un poquito para atrás, y también empiezan a ser las fiestas judías respaldadas por las Fuerzas Armadas. Esta mirada a mí me parece interesante, en la que da la Caimari, porque empieza a plantear uno de los conflictos un poco antes de lo que quizás plantea Rubén. Como es una mirada historiográfica, a mí me parece muy bueno incorporarla. La Iglesia, mediante la pastoral colectiva del 54 y las diversas zonas de difusión, lanzan contra el protestantismo una gran campaña, pero tengamos en cuenta que los censos de esa época, del 47, indicaban que el protestantismo no representaba más de un 2%. No obstante, dentro de la propaganda de la Iglesia, el protestantismo era un actor antagónico a enfrentar, ¿sí? En el 53, bueno, las escuelas todavía, diríamos, tenían los llamados libros peronistas que expresaban un tono laico y que habían sido escritos antes de la reintroducción de la religión en las escuelas públicas, decían en el 43, y esos libros fueron utilizados durante la mayor parte del peronismo hasta la publicación de los nuevos textos que se fueron orientando, diríamos, a las disposiciones ministeriales de 1951, y algunos coexistían algunos libros, entonces, laicos con los nuevos. A partir del 53 aparecen los libros que incluían las lecturas religiosas, ¿sí? Entonces, la religión en las escuelas, que es la campaña que se impone la Iglesia Católica por cristianizar a la sociedad, ¿no? Y a los jóvenes, es un tema central. Y otro de los temas que no había puesto, que disculpen que haga este salto, que dentro de la ruptura y la crisis que se produce con la Iglesia Popular, es que la Iglesia Católica se propone hacer un partido nacionalista católico. Entonces, esto es muy mal visto, obviamente, por Perón, porque él interpreta que esto es una actitud claramente conspiracionista, cuando la Iglesia sabemos que desde
1930, estaba en contra de la formación de los partidos políticos, porque decían que, bueno, los partidos políticos no tenían que intervenir en la vida democrática porque la religión era un espacio de la religión. Entonces, o sea, ellos después terminan armando un partido político y Perón le dice, pero ahora, acá soy yo el representante, el verdadero representante de la Iglesia Católica, o sea, ¿para qué tienen que haber un partido político si yo soy el representante genuino? ¿Sí? Esto es otro de los temas que coadyuvan a la ruptura también, ¿no? A las tensiones. Y ya tengamos en cuenta que luego del segundo plan quinquenal, ¿sí? Donde se establece que la educación nacional debía subordinarse a los preceptos de la doctrina social, es decir, la doctrina peronista, el Estado solamente iba a ayudar a las escuelas privadas que dejaban libre el acceso a los hijos de los trabajadores, ¿sí? Y no debía exigir a los colegios exclusivamente para ricos, sino a todos por igual, ¿sí? Esto es importante porque se dan dentro de las medidas del segundo plan quinquenal. Después, en el 54, se empieza a desmantelar todo el dispositivo ministerial que regulaba la enseñanza religiosa en las escuelas estatales. Se suprime la Dirección General de Enseñanza Religiosa, se suspende el carácter obligatorio de las materias de religión y moral, y se las convierte en opcionales. Esto es central dentro de ese clima de ruptura, ¿no? Se suspende la religión, entonces, católica, y el Ministerio de Educación crea la figura del Consejo Espirituales de los estudiantes, ¿no? Quienes se encargarían de inculcar una moral de fondo y no de forma, sin simulación e hipocresía. El Ministerio de Educación entonces dispone el carácter mixto de las escuelas primarias de cada capital, medida contra la cual la Iglesia se había pronunciado en contra de las repetidas oportunidades, ¿sí? Entonces, en el 55 es cuando se suprime la enseñanza religiosa, y en ese momento álgido de conflicto entre la Iglesia Católica y el gobierno peronista, se hicieron demostraciones públicas, Perón hizo demostraciones públicas con otros cultos no católicos. Bueno, típico de Perón, bastante provocativo cuando quería hacerlo, ¿no? Entonces, en el tema de las libertades de culto es uno de los indicadores más claros de la evolución de la concepción del peronismo de la religión. Entonces, en nombre de la libertad de culto, se organizan los cursos de moral para los alumnos no católicos. Estas medidas son totalmente centrales, ¿sí? Para ver el enfrentamiento y la ruptura con la Iglesia. Entonces, la amenaza más temida de la Iglesia Católica era el ascenso del protestantismo, ¿sí? Sin embargo, bueno, los católicos en los años 40 ya veían el protestantismo como un competidor peligroso. Bueno, este es un tema largo y complejo, pero creo que pude resumirlo lo mejor posible. Inés igual va a trabajar el periodo de 55 y de 66 y va a trabajar algunas de las cuestiones que quizás quedaron sin poder desarrollar por cuestiones de tiempo. Espero que estén bien y muchas gracias por participar en esta clase y en el seminario de Sociología en la región. Les mando un beso grande. Chao.